Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este ratito a Emilio, como veis, un gran trovador y luthier, y a mí, para celebrar este Día de las Bibliotecas. Qué mejor que hacerlo, ¿no?, en una biblioteca, y qué mejor que hacerlo que uniendo música y literatura, porque son dos artes muy bellas, muy expresivas, y os vamos a trasladar a la Edad Media, una época en la que las dos cosas iban de la mano, porque la poesía, como os explicará más detenidamente Emilio, en aquella época se cantaba. No es como ahora que la recitamos, ¿no? Le damos una pequeña entonación diferente, pero entonces se cantaba. Se cantaba y además pues tenía unas peculiaridades y particularidades y unos sonidos diferentes a los que estamos acostumbrados a escuchar ahora y que vais a conocer de la mano de diversos instrumentos. Muchos de ellos ya os comentará Emilio, se los ha fabricado él mismo. Y hoy venimos a hablar de juglares, venimos a hablar de unos sitios preciosos y venimos a hablar de novela histórica también. Las 100 puertas os vamos a llevar al siglo XII, más o menos al año 1170, a un sitio muy especial de la geografía de Navarra. No sé si aquí en Andosilla tenéis algún sitio especial también que me queráis comentar. ¿No? ¿Tenéis sitios especiales? Bueno, igual luego cuando estéis más... Sale solo. Vosotros id pensando y luego ya me contáis esos sitios especiales de Andosilla. Y yo os quiero contar en este libro de las 100 puertas la historia de un chico que se llama Eneco, que es muy jovencito también. Tiene apenas 17 años cuando empieza la historia. Y él nació en Pamplona, en el barrio de la Navarrería. No sé si conocéis, ¿soléis ir por Pamplona? Sí, ¿no? El barrio de la Navarrería, que está cerquita de toda la zona de la Catedral de Pamplona. Y él era un labrador y por circunstancias se ve obligado a abandonar la Navarrería un buen día sin que él sepa por qué. Y es obligado a ir hasta Navarrete, a servir al señor de Navarrete, en unas circunstancias casi de esclavitud. Y él consigue escaparse, pero no se atreve a volver a Pamplona, porque piensa muy bien que si vuelve lo van a volver a retornar a Navarrete. Y entonces él se queda en el camino de Santiago, entre los peregrinos, mezclándose, intentando sobrevivir como puede. Y cuando ya se queda sin dinero, se le ocurre que a él, como se le da bien lo de recitar, lo de cantar, pues que igual puede ganarse la vida como juglar. Luego se explica, Emilio, la diferencia que había entre trovadores y juglares. Y se le ocurre ganarse, como digo, la vida así, y yendo por esos caminos, por el camino de Santiago y por los pueblos de alrededor, llega hasta Puente la Reina. Y en Puente la Reina le hablan de que hay un maestre templario que está construyendo una ermita, la ermita de Eunate. Y entonces él se queda extasiado, le gusta mucho y decide quedarse por los alrededores para ganarse la vida y para ofrecer esa música que él siente dentro. Y para que veáis cómo es esa música, pues le doy ya paso a Emilio para que os explique un poquito más y nos deleite con esas notas musicales y esas trovas. Muchas gracias, Begoña. Bueno, para mí es todo un honor ponerle voz al personaje de Begoña, porque bueno, poder expresar un poco lo que los juglares y los trovadores de la época pues hacían, ¿no? Yo llevo mucho tiempo investigando sobre la música juglaresca y trovadoresca. No sé si tenéis si sabéis la diferencia que puede haber entre juglar y trovador. ¿Alguien podría decirme? Y trovador. Juglar y trovador son dos personajes que había en la Edad Media.
Sí, sí. Nos cantaba y nos recitaba. No. Eso es. El trovador compone y el juglar interpreta. El trovador es de la nobleza, más bien, y bueno, pues compone, serían los primeros poetas, podríamos decir. Lo que pasa es que la poesía, como Begoña ha dicho bien, pues es cantada, todo es cantado en la Edad Media. Entonces, todo este movimiento trovadoresco empieza en el sur de Francia, en Occitania, en el siglo XII. Se crea un ambiente ahí mágico en esa época. Los artistas están protegidos por el conde de Toulouse y en esa época pues se crea ahí un ambiente mágico, ¿no? Que se llegan a contabilizar 350 trovadores, de los que 40 son trovadoras. Hay que decir que la mujer en esa época, sobre todo en la nobleza, tenía mucha importancia, estaba equiparada al hombre en la cultura. Entonces, bueno, cosas que nos han contado de la Edad Media a veces no son tan ciertas como pueda parecer. Si investigas, no es tan oscura como nos la han contado. Entonces, bueno, el primer tema que voy a hacer es el primer trovador conocido del siglo XII, es Guillermo IX de Aquitania, es el abuelo de Leonor de Aquitania. ¿Habéis oído hablar de Leonor? Leonor fue una gran mujer en la Edad Media, fue reina de Inglaterra, reina de Francia, fue trovadora y mecenas de trovadores, porque ella escuchó trovar. Trovar significa encontrar, en occitano, en Languedoc. Trovar es encontrar los versos apropiados. Ella de niña escuchó trovar a su abuelo, que era Guillermo IX de Aquitania. Entonces, por eso ella luego es una gran trovadora y una gran... Entonces, voy a hacer este tema, está en occitano, en Languedoc, es una lengua romance derivada del latín, que se hablaba en el siglo XII, cuando el castellano todavía no existe, está en pañales. Vos de chantar me prevestale para ismer d'uns vícoles mas no serà obedients el peccatín y el devocí venguederai en intensil de gran favor e gran peril en guerras lai demonensil farais demonensil de partir en gren en gren signorais de pene en cartas lai falconense dalla terra e son così si voltan viene son gol de reste corrente tenor para ir y correr yo de longas vos de chantar me prevestares para isumber son ídoles mas non será obedients veteni el democí veteni el democí veteni el
Como veis, estamos en una época de trovadores, de juglares. Uno de los reyes más importantes que ha tenido Navarra, que se llamaba Teobaldo I, era precisamente trastaranieto, no sé si alguna vez habéis oído esta palabra, trastaranieto de Guillermo, descendiente de ellos, y está considerado uno de los más importantes poetas de su época. Incluso Dante Alighieri, que lo estudiaréis vosotros, jóvenes, espero, en literatura, lo nombró en sus versos y lo destacó como uno de los poetas más grandes de Francia y de Occitania. En esta época, como os ha dicho Emilio, había trovadores, había también trovadoras que se llamaban trovairits, y todo este movimiento coincidió con el surgimiento de un movimiento que se llamó el catarismo, que está considerado por la Iglesia Católica como una herejía, pero era un movimiento en el que se consideraba al hombre y a la mujer iguales. Entonces esto hizo que también se pusiera en valor el personaje a las mujeres. Y volviendo un poquito a lo que es la trama del libro, os voy a hablar algunas cosas de Eunate que me sirvieron de inspiración para escribir el libro de las 100 puertas. No sé si habéis estado alguna vez en Eunate, para que lo tengáis en mente, más o menos cómo es la iglesia. Lo más característico de ella es que no está en un núcleo poblacional como podría ser lo esperado en esa época, ¿no? Que se construyera una iglesia en un pueblo, sino que está apartada. Y está situada en la confluencia de los dos caminos que se unen en Navarra, que van a Santiago y que entran desde Roncesvalles y desde Jaca, Huesca, ¿no? Y justamente está ahí. Estaba situado también en lo que era el centro geográfico del Reino de Navarra, entonces, que tenía una extensión muy similar a la que hoy tiene la Comunidad Foral de Navarra, contando que entonces tenía algunos territorios más, como eran La Guardia o el Duranguesado, ¿no? Pero más o menos el territorio era muy similar. Y los que son así como muy esotéricos dicen que además está situada en el centro, en la confluencia de dos corrientes telúricas. Las corrientes telúricas son unas corrientes eléctricas que van debajo de la corteza terrestre y dicen que cubren toda la superficie de la Tierra, creando como una especie de rejillas. Y entonces ahí esas confluencias son sitios donde hay mucha energía. Por eso hay mucha gente que va allí a cargarse de energía. Y es un sitio donde suele haber bastante gente siempre, ¿no? Eunate además es una amalgama de saberes, porque dentro de sus esculturas y de lo que representa, pues hay tanto temas religiosos, mitológicos, mitología griega y mitología vasca, hay astrología, astronomía, esoterismo, como os digo, leyendas. Es un entorno precioso que además está situado, como os diré luego, en el valle de Valdizarbe, el Valle de las Estrellas, ¿no? Está consagrada a la Virgen María y tiene un nombre peculiar. En la época aparecía con el nombre de Onat, que puede traducirse quizás como buena puerta. Hay otra acepción que dicen que puede derivar su nombre de Eunate, que en euskera significa 100 puertas, y es la que yo he elegido para el título de la novela. Y también hay gente que dice que viene de las palabras griegas y latinas Eunate, bien nacido, ¿no? Todos esos significados, pues no se sabe exactamente cuál, pero todos esos significados están arraigados junto con lo que es la iglesia de Eunate. Eunate está vinculada, luego os iré explicando un poquito más, con una localidad cercana que se llama Olcoz. Y hay una persona que es de allí, que se llama Jesús Zulet, que ha hecho un estudio sobre las dos puertas, las dos portadas que existe, una en Eunate y otra en Olcoz, porque están lo que son las esculturas como si fuera un espejo de la otra. Entonces él dice que si partimos del ábside, el ábside es la parte donde estaría el altar,
si partimos de allí y hacemos una raya, una línea, desde el ábside hasta Olcoz, pasando por la iglesia de San Miguel de Olcoz, siguiendo por la Peña de Unzué, le llama la Peña Blanca, y seguimos, prolongamos esta línea, llegamos hasta Jerusalén. Podéis hacer luego si queréis en Google Maps o en Google Earth, para que veáis. Y él dice que si partimos también del ábside, pero en vez de pasar por la iglesia de San Miguel de Olcoz, pasamos por la torre de Olcoz y seguimos la línea hacia lo que llama la Peña del Abrigo o Peña Negra, y seguimos, esa línea se llega hasta Nazaret. Entonces, los que construyeron esta iglesia, desde luego no la pusieron ahí por azar, porque decidieron que era un sitio bonito, como podíamos elegir nosotros. Yo, que no tengo ni idea de arquitectura ni nada, diría, este sitio me gusta porque es bonito, lo pongo. No, ellos lo elegían muy bien por otras cosas, ¿no? El exterior de la iglesia tiene 33 arcadas, que dicen que coincide justamente con la edad que tenía Jesús cuando murió. Y tenía un lucernario en la parte que da oeste, esa zona, un lucernario que por la noche lo iluminaban con fuego, lo encendían. Y eso pues servía como faro o guía para los peregrinos que se quedaban por el camino, pues para que pudieran tener una referencia de a dónde podían llegar en un sitio seguro. Y también pues serviría como torre de vigía, pues porque en Navarra había un montón de castillos que tenían torres de vigía, que se hacían señales de uno a otro para saber si venía el enemigo y para poderse preparar, ¿no? La iglesia de Eunate no se sabe muy bien quién la construyó. Hay muchas teorías, y una de ellas dice que pudo ser pertenecer o ser iniciativa del Temple, lo os iré explicando un poquito más adelante, ¿no? Y ahora pues os voy a dejar otra vez con Emilio para que nos muestre alguna de esas otras canciones, si te parece, Emilio. Gracias. Bueno, todos habéis oído hablar de Teobaldo, de los reyes trovadores que tuvimos, Teobaldo I, el rey trovador. Pues Teobaldo también fue cruzado, también estuvo en las cruzadas. Hay que decir que hubo 8 cruzadas para defender los santos lugares, y bueno, las cruzadas tuvieron un impacto impresionante en la sociedad medieval. Y los trovadores, como yo les suelo llamar, son los poetas del amor y de la guerra, ya que bueno, los trovadores escriben al amor y a la guerra, a esas dos cosas tan diferentes. Y el siguiente tema que voy a hacer es un canto de cruzada del año 1230 más o menos, y dice así: en agosto de 1239, Teobaldo I parte frente a un ejército cruzado a Tierra Santa, en la conocida como la Cruzada de los Varones. Señores, sabedlo, quien ahora no vaya a esa tierra en que Dios murió y vivió, y quien no tome la cruz de ultramar, difícilmente entrará en el paraíso. Teobaldo I, el trovador, rey de Navarra, 1234-1253, llamada la Cruzada. Señor Sánchez irá, y señor de Pomongis, e chi ricorda bene pendrà, e vede irán paradis, y no sopite remembranze, e no signo saben hanse, en de diversa terra e son.
succederà e se le terra de pomon bis e chi le crode me ne penrà e bene me iran paradis e na sopite de rembrance e no signe sa venganze ende libersa terra e Eunate es una iglesia pequeñita. Si alguna vez habéis estado, lo recordaréis, y si no, pues os invito a ir un día de excursión. Y lo que llama la atención es que, siendo una iglesia tan pequeñita, tiene dos puertas. Una que da al oeste, que es lo lógico, porque las iglesias en esa época se construían con una puerta que al entrar miraras hacia el este, que es donde estaban los lugares santos. Y luego tiene otra puerta, que es la puerta principal, que da al norte. Y esa puerta tiene lo que es la puerta y encima lo que son las arquivoltas, y ahí tiene una serie de esculturas, ¿no? En la Edad Media, en esa época, como la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, pues lo que hacía era se enseñaba a través de los elementos y de las esculturas que se podían ver en iglesias, portadas, etc. Entonces, como os he dicho, lo curioso de esta puerta es que tiene una gemela en una localidad cercana que se llama Olcoz. No se sabe muy bien por qué existe este espejo, ¿no?, entre los dos, y eso hace que se haya dado pues paso a las leyendas y a las historias. Y os voy a contar una leyenda que hay al paso de esta similitud, ¿no? Las dos puertas son iguales, puestas una enfrente de la otra, como si fuera un espejo de la otra, y lo único que se diferencia es que en Olcoz hay unas esculturas de unos gemelos y en Eunate hay unos motivos vegetales. Entonces la leyenda dice así, dice que en su día el maestre templario estaba al mando de la construcción de Eunate y el maestro de obras se tuvo que ausentar e irse a Tierra Santa. Y allí se quedó durante mucho tiempo, y como no volvía y el maestre templario quería terminar la obra, pues le encargó que siguiera esculpiendo a un gentil. Un gentil es un gigante en la mitología vasca que se dedicaba a esculpir y a trabajar la piedra y ayudaba a los humanos, se dice, a construir pues sus viviendas, etc. Entonces él pues hizo la portada de Eunate, y al tiempo, cuando regresó el maestro de obras, se enfadó muchísimo al ver que otro había acabado su trabajo. Y además se encaró con el maestre templario y le echó en cara y se puso como muy furioso. Entonces el maestre templario le dijo: bueno, si tan bueno te crees, te reto a que esculpas una portada igual que esta en 3 días. Y él pues se vino arriba y dijo: pues es que yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero ya cuando se serenó un poco más, pues se dio cuenta de que se había metido en un lío, porque había, ¿no?, la empresa que había dicho que era capaz de hacer era muy compleja. Entonces él, para pensar bien qué podía hacer, se fue por las nequeas. Las nequeas es un término que hay
en los alrededores de Eunate, y dice que allí se le apareció una lamia. Una lamia también pues, es una especie de ser mitológico vasco que pues, está representada por una joven de cabellos dorados con piernas de pato o de oca. Entonces se le apareció una lamia y le preguntó ¿qué te pasa? Y él le contó lo que le ocurría, el lío que se había metido, y le dijo, mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Dice, mañana que es la noche de San Juan, vas a ir al río Robo, que es el que pasa por ahí, y cuando estés allí se va a acercar una serpiente y en su boca traerá una roca de luna. Coge la piedra de su boca y coges un cáliz de oro, echas agua y echas la piedra en el cáliz. Y te pones en la portada que habrás preparado sin esculpir, que la tendrás preparada, y cuando salga la luna, al reflejarse los rayos de la luna en el agua del cáliz, inmediatamente se plasmará, se transmitirá lo que está esculpido en Eunate a la portada que tú habrás preparado. Y le dijo la lamia, lo único, ten cuidado que no se mueva la copa, porque si no, pues no saldrá con defecto. Y él, pues bueno, hizo tal y como le había dicho la lamia, fue allí, se presentó, cogió el cáliz con la roca de luna, el agua, y cuando salió la luna, pues estuvo así, ¿no? Y cuentan que al ver que se estaba produciendo el milagro, ¿no?, de traspasar lo esculpido a la otra, pues le tembló un poco de emoción la copa, y que por eso es esa diferencia que os he contado, que una tiene los gemelos y otra unos motivos vegetales. Y entonces lo que ocurrió después es que al día siguiente el gentil fue a ver Eunate, y al descubrir lo que había hecho el maestro de obras, pues se enfadó y de un puntapié lanzó la puerta que había hecho su rival y acabó en Olcoz. Y por eso dicen, la leyenda cuenta que así es como acabó la otra portada en Olcoz. Es muy bonita de ver porque la fachada de Eunate está expuesta, como os digo, da al norte, está expuesta a nuestro cierzo, y eso hace que se haya deteriorado un poco pues todas las esculturas. Pero están mucho mejor conservadas en Olcoz y se puede ver mejor allí todos los motivos que están esculpidos. Y ahora pues os dejo otra vez con Emilio para que nos deleite con otra composición. Seguimos un poco con los trovadores, como hemos comentado un poquito antes. Bueno, los trovadores en esa época, toda la música trovadoresca nace porque los poemas trovadorescos nacen porque la nobleza no se casa por amor, casi como hoy día. La nobleza se casaba para unir reinos, unir propiedades. Entonces, bueno, ellos están enamorados de alguien que no de su esposa o de su esposo, ¿no?, sino están enamorados de alguien que no pueden conseguir. Entonces, de ahí nace el amor cortés. Y bueno, en la época medieval había tres tipos de cantigas: la cantiga de amigo, la cantiga de amor y la cantiga de escarnio y maldecir. La cantiga de escarnio y maldecir es la canción protesta medieval. Siempre ha habido canción protesta. La canción protesta no es de los años 60, como pensamos a veces, ¿no? Entonces, bueno, en esa época sobre todo protestaban contra tres cosas: contra el sistema feudal que los oprime, contra el clero y contra las casas reales. Entonces, bueno, los que suelen protestar son los goliardos, son unos personajes que son juglares, pero eso es otro tema más extenso, porque bueno, son juglares, son clérigos que han abandonado los hábitos, y los primeros estudiantes que tienen cultura, entonces componen, y bueno, tienen versos, el Carmina Burana, que todos conocéis, bueno, es de canciones goliárdicas de los goliardos. Pero bueno, los trovadores entran en la península de Occitania, del sur de Francia. Entran en la península sobre todo por el Camino de Santiago. Entran por el camino y se instalan en la zona noroeste peninsular.
que en la zona noroeste el trovador más conocido y el que todos habéis oído hablar es Alfonso X el Sabio, que es un rey trovador, mecenas también de trovadores, con un gran equipo de trovadores trabajando para él, claro, porque era un rey. Trovadores, trovadoras, juglares, juglaresas. Entonces, en esa época se llegan a contabilizar en Galicia y Portugal 150 trovadores. El idioma que se habla es el galaico-portugués, es la lengua fina, la lengua de la poesía. El castellano todavía no existe. Es en la época de Alfonso X, los escribas de Toledo, los que empiezan a escribir en castellano, pero el castellano no tenía muchas papeletas. El lenguaje culto de la poesía, las cantigas de Santa María están escritas en galaico-portugués. Es el idioma culto, el idioma fino, el idioma bonito para cantar, incluso más que el castellano. Y voy a hacer una cantiga del rey Don Denis o Don Dinís de Portugal. Es el nieto de Alfonso X el Sabio, impulsa la cultura en Portugal, funda la Universidad luego de Coimbra, es un personaje importante en Portugal. Y el tema dice así: hay flores, do verde pino. Si sabedes nós do meu amigo, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei. Hay flores do verde ramo, si sabedes no basta meu amado, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei. Si sabedes no basta meu amigo, aquel que me deu tu voz comigo, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei. Si sabedes no basta meu amado, aquel que me deu no caminho, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei. Ai flores do verde pino, si sabedes no basta meu amigo, ai Deus eu hei, ai Deus eu hei. Os he hablado un poco del entorno de Unate. Vamos ahora a entrar dentro de la iglesia. Lo que llama la atención es que tiene una planta octogonal. Muchas de las personas que piensan que tiene origen templario se fijan precisamente en esta planta octogonal, porque los templarios solían construir sus construcciones, sus iglesias, imitando la planta del templo de Salomón, que era su casa madre en Jerusalén. Y de ahí pues que se plantee muchas veces que Unate pueda ser templaria. Aunque esto no está demostrado y no todas las construcciones del temple tenían planta octogonal, ni todas las plantas octogonales eran posesión del temple, ¿no? Pero es una de las posibilidades que existen. El ábside
por fuera tiene forma de pentágono y por dentro tiene forma de círculo, de círculo perfecto, ¿no? Y si entramos dentro, lo que llama la atención es que cada uno de esos 8 lados que forman el octógono tiene una medida diferente. Claro, y podíamos pensar, qué chapuceros los que hicieron esta iglesia, que no sabían ni construir un octógono de lados iguales, ¿no? Entonces, la gente que cree un poco en el esoterismo, pues dice que cada uno de los vértices está así porque está orientado a una construcción importante del entorno de Navarra, o porque es una forma que tiene como si fueran las raíces de un árbol para meterse en la tierra y tomar esa energía de esas corrientes telúricas, ¿no? Hay otra posibilidad, que quizás es la más lógica, que el entorno, curiosamente, la iglesia de Unate está pensada no primero el continente y luego el contenido, es decir, no primero lo que sería la estructura y luego lo de dentro, sino que está pensado muy bien, dicen los expertos, lo que iba a ir dentro y la parte externa se amoldó a lo que iba a ir dentro. Dicen que en las paredes estaban pintadas y ahí pues contaba alguna historia que no nos ha llegado a nosotros, ¿no? Que podía ser pues la historia de la Biblia, la historia de la humanidad, que tuviera que ver con el Camino de Santiago, etcétera, ¿no? Entonces habría unos frescos pintados allí y está preparados los muros para contener esos dibujos dependiendo de las dimensiones de eso que querían contar. Otra cosa que llama la atención es que si nosotros subimos por los nervios, que se llaman así, que son como las columnas que sirven de base para toda la construcción, y seguimos hasta la parte de arriba, lo normal es que justo donde se juntan todas las piedras en el centro de lo que sería la cubierta, por dentro, el techo, se construye una clave. Una clave es una piedra que sirve para sujetar todo eso. Pero en Neunate no existe esa clave. Entonces, pues hay gente que dice, no, es que está hecho así para que tú seas la clave, te sitúes justo en medio de esa construcción, en medio de donde se junta toda la techumbre y recibas toda la energía del centro de Unate, ¿no? Dentro de eso de las teorías, hay quien dice que fue una construcción templaria por la subplanta y porque aparece también un Baphomet en 2 de las columnas de fuera. Un Baphomet es un icono, vamos a decir así, una escultura que es dual. Si tú la miras boca arriba, ves un hombre barbudo, y si la miras boca abajo, ves un macho cabrío con los cuernos así enrollados, ¿no? Según cómo te pongas, cabeza abajo o no. Y cuando el temple fue perseguido, una de las razones por las que apresaron a todos sus miembros es porque les acusaron de idolatrar a esta especie de icono que llamaban Baphomet. Entonces ahí aparecen dos esculturas estas del Baphomet. Otra cosa que llama la atención dentro de la iglesia, bueno, os estaba diciendo que no se sabe quién la construyó. Hay gente que dice que pudo ser del temple, hay gente que dice que pudo ser de una cofradía cercana a la zona que la impulsó, y de hecho pues se han encontrado tumbas en unas prospecciones que hicieron, encontraron tumbas y había una principal que dicen que era pues de la señora, de la noble, que pudo estar detrás de la construcción de esta época, de Unate, y que si hay gente enterrada es porque está construida para que los cofrades de esa cofradía fueran enterrados ahí. Pero también se han encontrado cadáveres con vieiras, lo cual significa que sirvió de cementerio para la gente, para los peregrinos que regresaban de Santiago y morían pues en el entorno, ¿no? Porque entonces la vieira se cogía solo cuando llegabas a Santiago y era pues la representación de que tú habías hecho el camino y habías llegado a Santiago, y entonces te daban la vieira. No como ahora que muchos, o sea, los peregrinos la llevan desde que parten, ¿no? Muchos los vemos colgado en la mochila. Y luego otra cosa curiosa de Unate es que ya empiezan a mezclar
los dos estilos, el románico, y ya se empiezan a ver algunas representaciones de lo que luego será el gótico, ¿no? Con arcos no redondos de medio punto, sino ya un poco más puestos en forma casi de triángulo, ¿no? Y en la parte del techo tiene unas ventanitas pequeñas en forma de hexágonos y de octógonos. Y eso dicen que puede representar lo que sería la corona borealis. Hay una leyenda mitológica que dice que el dios Dionisio le regaló a Ariadne por su boda una corona. Y cuando Ariadne murió, él se puso tan triste que lanzó la corona al cielo, y es la constelación de lo que conocemos como corona borealis. Y como la iglesia de Eunate está dedicada a la Virgen, pues dicen que eso podría representar, y la Virgen es la reina del cielo, podría representar la corona a la Virgen, ¿no? Y luego, dentro de los que piensan que pudo ser un centro levantado por los templarios, se basan también en que los dos patrones que tenía el temple por excelencia eran la Virgen María y San Miguel. Y la iglesia en Olcoz, donde está la otra portada, la iglesia está dedicada a San Miguel, justamente, ¿no? Dentro hay una escultura que está dedicada a los músicos, a unos músicos, que es la que ve Eneco cuando llega, una de las veces que está en Eunate. Y es una escultura muy curiosa porque no era muy común que los músicos que estaban en esa época como un poco proscritos, ¿no? Pues que aparezca dentro de la iglesia esta escultura, pero allí aparece, y mi personaje Eneco pues se siente muy identificado con esa escultura. Y ahora pues doy paso otra vez a Emilio para que nos deleite con otra canción, otra Gracias. Sí, lo que comenta Begoña es eso: según entras en Eunate, en el capitel de la izquierda hay dos rabelistas tocando este instrumento, el rabel, y una bailarina en jarras, con las manos en jarras bailando, y dos rabelistas al lado de él. Entonces, dentro de una iglesia no era muy típico que hubiese juglares, ¿no? Pero bueno, en Eunate hay, y es una cosa curiosa. Entonces hoy he traído el rabel. Este lo fabriqué hace 20 años igual. El rabel es un instrumento que en la época medieval tuvo mucha importancia. Es todos los instrumentos de cuerda frotada con arco orientales, luego pasan a Medio Oriente, pasan al mundo árabe, y el mundo árabe es el que lo introduce aquí por Al-Ándalus en la época medieval. El nombre rabel deriva del rebeb o rabab árabe. Aquí hay algún niño que puede que sabe de qué tipo de instrumento es, o lo ha visto alguna vez. El rebeb o el rabab árabe. Sí. Entonces, bueno, son instrumentos que tuvieron mucha importancia en la Edad Media. Se tocaban sobre todo para acompañar canciones, romances. Entonces, el romance que voy a hacer ahora es un romance de tradición medieval, pero es un poco los herederos de todos los juglares que hemos hablado antes. Fueron los ciegos copleros. No sé si habéis visto o habéis oído. Los ciegos copleros hasta 1940, más o menos, 30 y algo, iban por las ferias y las romerías con un violín, una zanfoña, que luego presentaré, lo tengo ahí, pero se acompañaban también a veces llevaban un niño, un lazarillo, vendían pliegos de cordel, cantaban hechos acaecidos, lo que había sucedido en un pueblo. Eran un poco los periodistas que lo iban transmitiendo, ¿no? Son los herederos, esos ciegos copleros son los herederos de los juglares y de los trovadores. Y este tema voy a interpretarlo con el rabel. Es un romance medieval, pero bueno, llegó hasta nuestros días en la música tradicional, en la montaña leonesa, ya que bueno, este instrumento luego lo tocaron los pastores en las cañadas y en los cordeles de la trashumancia.
dentro de la mar salada, suplicando a Dios inmenso que le sacase del agua. Y el demonio que lo oyó desde el centro donde estaba, acudió muy vigilante por ver lo que le mandaba. Que me mandas, marinero, porque te saque del agua. 3 navíos traigo al mar, cargaditos de oro y plata. El mejor de ellos te doy, porque me saques del agua. Yo no quiero tus navíos, ni tu oro, ni tu plata. Quiero que cuando te mueras a mí me mandes el alma. El alma la mando a Dios, que me la da prestada, el cuerpo para los peces y las tripas a las ranas, y con esto me despido a lo profundo del agua. En esta novela de las 100 puertas he querido dar voz a los personajes más humildes de la Edad Media, a esos que no nos han llegado sus nombres, ni sabemos cómo eran sus vidas. Podemos imaginarnos, ¿no? Pero no han trascendido los hechos en los que estaban en el día a día. Sin embargo, Eneco pues, se va a ver envuelto en esos hechos históricos. Y Eneco, yo he querido que fuera un pequeño reflejo de lo que era la Navarra, en ese juego de espejos que hay en Eunate, ¿no? He querido que él sea un poco la personificación del momento que estaba viviendo Navarra entonces. Navarra estaba viviendo un momento de resurgimiento de sus propias cenizas. El rey Sancho IV había muerto despeñado en Peñalén, que seguro que os suena, y en ese momento Castilla y Aragón se habían repartido el reino de Navarra, que entonces reino de Pamplona, que tenía una extensión muy grande. Aragón se había quedado con todas esas tierras que formaban parte del condado de Aragón y toda la parte más oriental del reino de Navarra, mientras que Castilla se había quedado con toda la parte de Cantabria, Nájera, lo que hoy sería La Rioja, etcétera, ¿no? Entonces, así permaneció durante el reinado de 3 reyes, en los que Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso I el Batallador fueron reyes de Aragón y también de Pamplona. Entonces, los reyes de Aragón se quedaron con la titulación de reyes de Pamplona también, pero rendía homenaje al rey de Castilla como señor como de toda la zona que entonces era la herencia de Hispania, ¿no? Y al morir Alfonso I el Batallador, él legó los 2 reinos a las órdenes militares, a las 3 órdenes del Temple, de los Hospitalarios y del Santo Sepulcro. Y eso, claro, era un poco inviable a la hora de gobernar los 2 reinos. Eso hizo que los nobles, tanto de Aragón como de Pamplona, se reunieran para decidir a quién daban la corona. Los nobles de Aragón se fijaron en el hermano de Alfonso I el Batallador, que era Ramiro el Monje, y entonces, como su apodo indica, era
un monje que tuvo que dejar los hábitos para tomar la corona. Pero los nobles de Pamplona se juntaron por su cuenta y decidieron ofrecerle el reino a un heredero de García III el de Nájera, que va a pasar a la historia como García Ramírez el Restaurador, el padre de Sancho VI y el abuelo de Sancho VII el Fuerte, para que os situéis, porque seguramente Sancho VI y Sancho VII nos sueñan más que el propio García Ramírez, ¿no? Entonces, estamos en el reinado de Sancho VI, donde transcurre la novela, y el reino empieza otra vez a resurgir, a tomar esa independencia que había tenido respecto al reino de Aragón antes de la muerte de Sancho IV en Peñalén, pero no evita tener fricciones con Aragón y Castilla, y de hecho pues en uno de los episodios que se narra en el libro se ve como hay una reunión de todos los nobles con los reyes de los dos reinos que deciden otra vez hacer la guerra a Navarra, hacer que se coaligan para entrar en el reino, ¿no? Y de hecho, pues en una de esas batidas que organizaron las tropas castellanas, persiguieron a Sancho VI, que se tuvo que refugiar cerquita de Pamplona, en el castillo de Leguín, y allí pues lo sitiaron. Entonces he querido hacer que el personaje de Eneco sea un poco el reflejo de ese reino abatido, de ese reino perseguido, de ese reino que Aragón y Castilla intentan repartirse, intentan que desaparezca, ¿no? Engullido por ellos dos. Y claro, pues es un adolescente que pues unas veces está eufórico, el amor, no entiende qué le pasa, ¿no? Pero pues intenta con valentía afrontar pues todo lo que se le viene encima. Y nada, pues os dejo con la zanfoña. No sé si querías hablar del albogue. Sí, si quieres, bueno... por comentarlo. Por comentarlo un poquito antes. Lo normal es que como los juglares y los trovadores hacían música, se hacían acompañar, como veis, de un instrumento. En este caso, como Eneco es pobre, lo único que encuentra a su alcance para pagar con su dinero es un albogue, que es este instrumento que os va a presentar. 20 años, es de boj, el yugo es de nogal, bueno, talladas y bueno, un poco lo que en ese momento la imaginación me daba, ¿no? Y este es un albogue que es más sencillo, es solamente un tubo. Bueno, esto se toca con una respiración circular, es muy complicado porque se toca a veces en los canecillos románicos de las iglesias, de las ermitas, en las vigas, en los salientes de las vigas vemos personajes que están tocando instrumentos. Entonces uno de ellos es el albogue, y aparece con los carrillos hinchados, ¿no? Soplando con toda la fuerza. Esta sería el sonido de la alboca. Yo no la sé tocar porque para esto hay que dedicar muchas horas y yo, bueno, estoy un poco más centrado en los instrumentos de cuerda, que son los que me permiten cantar. Yo le doy toda la importancia a la voz, entonces con esto no puedo cantar y no... Sería un poco como puede sonar la alboca, bien tocada, claro. Y vamos a continuar con este otro instrumento medieval. Es un instrumento muy peculiar, se llama zanfoña. Deriva del organistrum medieval. Si habéis estado en Santiago de Compostela, en la obra cumbre del románico peninsular,
En la arquivolta tenemos 24 músicos y en el medio tenemos este instrumento, pero ahí está representado, es más grande, lo tocan 2 personas, uno toca la manivela y otro el teclado. Se usa como acompañamiento en el canto litúrgico en los monasterios, ya que todavía el piano y el órgano no existe. Entonces, este es el instrumento más avanzado tecnológicamente en la Edad Media, es como una caja de música, es algo, para mí es demasiado avanzado para la época, porque bueno, en esa época, las primeras noticias son del siglo IX, y llegar un instrumento con esta técnica en el siglo IX a mí me parece algo fuera de lo común, porque en esa época los instrumentos eran muy básicos, ¿no? Entonces no encuentro explicación de cómo puede surgir este instrumento, idear esto, ¿no? En el siglo IX, las primeras noticias son del siglo IX, el origen es Centro Europa, se cree que es celta, entra en la península por el Camino de Santiago también, y bueno, pues es muy usado luego por los juglares y los trovadores. En el siglo XII se acorta ya, lo toca una sola persona, y en las cantigas de Santa María, en los grabados de las cantigas, vemos grabados pues músicos tocando este instrumento. Entonces es un instrumento muy, muy peculiar. Hoy se le ha llegado a llamar el sintetizador de la Edad Media, ¿no? Porque era como un instrumento muy avanzado, como una caja de música que envuelve todo, ¿no? Voy a interpretar con ella el Dum Pater Familias, es un himno peregrino que figura en el Códice Calistino. Si habéis oído hablar el Códice Calistino, el que robaron, que está en Santiago de Compostela, que parecía que era una trama de tal, y luego era el electricista, ¿no? de la catedral. Sí. Pues bueno, esa es la primera guía del peregrino, el Códice Calistino. La escribe un monje benedictino en el siglo XII, y en ese libro hay un cancionero y figura esto que voy a cantar, que es un himno peregrino en honor a Santiago. Pater Familia, res universorum, donaret provincias ius apostolorum, Jacobus Hispanias illustras morum, pribus es apostoli martiriges solimis, Jacobus egregio saceris martirius, pribus es apostoli martiriges solimis, Jacobus egregio saceris martirius. Santiago, grot Santiago, Eultreia Jesus eia, Deus ayúdanos.
es de cuerda frotada, no os lo he dicho, puede parecer de viento, pero es de cuerda frotada, de la familia del violín y del violonchelo. Nada más que, bueno, en vez de tener un arco con el que frotamos las cuerdas, es una rueda que va frotando continuamente las cuerdas, hace fricción en las cuerdas y tiene un teclado con el cual hacemos la melodía. Entonces es un sonido muy dulce, muy bonito, que transporta un poco al pasado. Es un eco, crea como un eco lejano, como un eco muy peculiar. A mí particularmente el sonido de la zanfona me encanta. Sí. Es esto. Y Emilio, que suele tocar en la iglesia del Crucifijo de Puente la Reina y en el propio Eunate, nos puede hablar también de la sonoridad, ¿no? de esos sitios que estaban preparados para transmitir el sonido por las piedras, ¿no? Llevo 20 años ensayando música medieval en estos lugares. Allí he aprendido a cantar con la reverberación del sonido. En las iglesias románicas están pensadas sobre todo, pueden parecer muy bonitas, pero cada piedra está colocada, tiene una función, tanto visual como en el sonido. Al sonido le daban mucha importancia. Entonces la reverberación y los efectos de sonido que se crean en esos lugares son espectaculares. Cuando conoces los lugares, ¿no? y has cantado allí, lo que a mí me pasa y he descubierto, ¿no? Es que cuando tú cantas, pues ese retardo, el eco, ese retardo que tarda un poquito en escucharse, pues lo que a ti te hace es para corregir la afinación. Entonces tú mismo te escuchas y te corriges y vas puliendo la voz, vas puliendo la afinación, y bueno, es un trabajo de años. Pero en esos lugares, sí. Bueno, como os he dicho antes, Eunate pues está situada en Valdizarbe, que es el nombre de Valdizarbe, dicen que viene de Val, de valle, y Zar, estrella en euskera, ¿no? El valle de las estrellas. Y sí que es verdad, es algo muy bonito y particular, porque si miramos esas esculturas que están en las arquivoltas y todo lo que conlleva y está en el entorno de Eunate, vemos pues que están representadas gran parte de las estrellas que se ven en el cielo de Valdizarbe, ¿no? Por ejemplo, aparece Orión, aparece Perseo, el mito de Casiopea, aparece Escorpión, el cáliz también, todas esas representaciones. Entonces, se dice que el altar de Eunate está situado justo en el sitio por el que nace el sol el día 15 de agosto, que es un día muy especial vinculado a la Virgen. Y como sabéis, pues es Santa María de Eunate, ¿no? Y también dicen que si miras desde Eunate salir la constelación de Orión, esta sale sobre la peña de Unzué o Peña Blanca, y que si la miras desde Olcoz, la constelación sale desde la peña del Abrigo, que os he dicho, esas dos líneas que se trazaban, ¿no? Y que iban a Jerusalén y a Nazaret. O sea que, como veis, hay muchísima información recogida en un sitio tan pequeño como Eunate, ¿no? Zulet, al que me he referido antes, que era de Olcoz y que hizo un estudio, él dice que probablemente Eunate esté representado todo lo que es el equinoccio de primavera, mientras que en Olcoz esté representado lo que sería el equinoccio de otoño, para que veáis que está todo relacionado con esa sabiduría y cómo se transmitía entonces el conocimiento. Y además él comenta una cosa curiosa, porque se dice que la iglesia de Eunate se comenzó a construir más o menos alrededor de 1170, ¿no? Él dice que está preparada para un acontecimiento, un eclipse de sol, que tuvo lugar en 1178. Fue un momento en el que hubo un eclipse y se pudieron ver todos los planetas que entonces se conocían. Y curiosamente hubo
un eclipse espejo en el año 1178, en el menos 1178, y se sabe que hubo ese eclipse porque está narrado en la Ilíada de Homero y hace referencia a ese eclipse justamente, ¿no? Entonces, esa dualidad, ese juego de espejos, pues es fascinante todo lo que se narra en Eunate, lo que puede llevar, ¿no? Y si os preguntáis si se podían predecir los eclipses en esa época, pues sí, tenían el conocimiento porque ellos sabían que los eclipses se reproducían cada X años, tenían estudios y podían predecir cuándo iba a haber eclipses. Entonces, eso es una de las cosas fascinantes también de Eunate. Por mi parte, ya concluyo y me parece bonito terminar, si te parece, Emilio, pues con otra canción. Muy bien. Últimamente estoy investigando mucho sobre la música andalusí. En el siglo XII, en la época medieval, sobre todo en esa época, la cultura estaba en Al-Ándalus. Estoy investigando mucho sobre la judería de Tudela. En Tudela tuvimos la judería más grande de Navarra y hay unos personajes muy importantes de la época. Entre ellos está Yehudá Halevi, que es un personaje que nace en Tudela, pero se va a formar al Andalus con poetas árabes y judíos. Hay que pensar que en esa época los árabes y los judíos no estaban tan distantes. En la cultura estaban muy unidos, ya que la fuerza y la sabiduría la tenían ellos. El otro día me enteré, por ejemplo, que el cero pues, aparece en el siglo XII en Al-Ándalus, ¿no? Aquí todavía no conocíamos el cero en el norte. Entonces, bueno, pues ellos... voy a hacer un tema de Yehudá Halevi, luego seguido es una jarcha andalusí, luego seguido de una música sefardí, una canción sefardí. Lo voy a interpretar con un laúd medieval, un oud árabe. Este instrumento, el origen viene del barbat persa. El origen se pierde en los tiempos. Yo diría es el abuelo de la guitarra. Es un instrumento muy antiguo persa. Luego los árabes un poco lo adoptan y lo tienen como hoy es el rey, es la guitarra de Oriente Medio. Es un instrumento que bueno, transmite todo, ¿no? Y en la época medieval fue muy usado por los trovadores también, este instrumento. Che farei io, che sarà di me? Capì, che sarà di me? Che fare mamma, meu capì de saggio.
un amante, a las 4 vi casi. A las 3 vi un amante, a las 4 vi casi. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Si tú no tienes amante, yo te haré defender. Si tú no tienes amante, yo te haré defender. Yéndome para la tierra, los besos al aire di. El uno es para mi madre y el otro para ti. El uno es para mi madre y el otro para ti. Pues millón de gracias por acompañarnos, por pasar este ratito con nosotros. Ha sido un placer poder compartir este día de las bibliotecas con vosotros, estar aquí en Andosilla. Y, si queréis alguna sí, de final, un poco claro, más alegre. Bueno, voy a hacer un romance de la pérdida de Granada, el último reducto, cuando los reyes católicos pues entran en Granada y el rey moro pues pierde lo que queda, ¿no?
doña Isabel, la más querida y amada, ella con sus oraciones y el mucha